emprendedores de este año. Seguimos apoyando a más familias vulnerables para que salgan adelante con alegría, con esperanza y con mucha decisión. Este es el nuevo Ecuador, el que da pasos en firme y no se detiene. Un Ecuador que ya no espera, que ya no se conforma, que lucha, que trabaja y que se proyecta con valentía hacia un futuro mejor. ¿Te imaginas pasar horas cada día buscando agua potable? En muchas zonas rurales, 5 de cada 10 personas no la tienen. Y más del 36% de los niños menores de 5 años beben agua contaminada. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos, pueden tenerla en tan solo un minuto. Sumar Juntos, una iniciativa de Banco Pichincha. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al director de análisis semanal, economista Walter Espuriel Vaquerizo. Lo invitamos para analizar los desafíos de la economía ecuatoriana, partiendo de un hecho de coyuntura. El presidente Daniel Noboa se encuentra visitando la República Popular de China. ¿Cómo ve Walter las posibilidades, las perspectivas? ¿Qué se puede sacar de China? Nuevos créditos, inversión china, a sabiendas de que ha habido algunas fallas, como ha sido el proyecto Coca-Cola Sinclair en el sector hidroeléctrico. Buen día, Walter. Buen día, Miguel, y saludos a todos los que hacen Radio Democracia y todos los que nos escuchan y ven. Mira, Miguel, yo soy optimista de la reunión con el presidente Noboa con el presidente Xi, porque si no hubieran ya algún tipo de acuerdos, no se justifica que el presidente pase por lo menos 3 días en China, se reúna con el primer ministro y se reúna con el presidente. No es que va a ir a China y reunirse con estas personas tan ocupadas con una agenda mundial y que le van a decir ¿qué quieres? No, pues tiene que ya haber un trabajo interno de la Cancillería de los dos países para que el encuentro tenga éxito. ¿Dónde pienso yo que puede haber éxito? En el primer punto vamos con el crédito. El Ecuador en la época de Rafael Correa adquirió una gran cantidad de préstamos de la China para obras de infraestructura, las centrales hidroeléctricas, ignoró también las rentas petroleras por varios años y llegamos a deberle más de $8.000 millones. Eso ya ha bajado como a $2.000 millones. O sea que el Ecuador ha estado pagando los créditos chinos. Entonces, en el acuerdo que el Ecuador, lo último que ha tenido con el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario le da $1.000 millones más dentro de los 4 que era el acuerdo por la carta de intención, se han subido a 5. Ahí se menciona que se espera que también haya aportes de otros acreedores, no solo de los multilaterales, porque el BID y Banco Mundial están prestando. Por lo tanto, el primer planteamiento del gobierno con la China tiene que ser un préstamo, porque recordemos que la carta de intención supone que el Ecuador iba a emitir este año como $1.000 millones de bonos en el mercado financiero internacional, lo cual no es posible. Entonces yo pienso que China nos va a dar un tipo de préstamo y ese es un primer punto. Un segundo punto en lo que trata la inversión. Probablemente China va a plantearle al Ecuador que por qué canceló el acuerdo que había con la empresa petrolera, con Sinopec, para la explotación del campo Sacha. Y probablemente una explicación habrá dado ya el Ecuador y es posible que eso se retome. Yo no tengo nada de información de adentro. Punto que en algún momento se mencionó y que yo pienso que si el presidente tiene claro el panorama, debería insistir y resolver, es que la empresa china que construyó Coca-Cola Sinclair se haga cargo del proyecto. Que el Ecuador le diga aquí, te devuelvo el proyecto y no te pago, pero sí te compro la electricidad. Porque ese proyecto tiene enormes problemas.
Y lo ideal es que el Ecuador no tenga que asumirlos, porque son problemas de construcción, y eso es estar discutiendo con la empresa de los daños que tienen, de las fisuras, de los daños en la captación, etcétera. El Ecuador debe decir, tú te haces cargo, haces toda la inversión, porque este es el proyecto emblemático en el mundo de las malas obras que ha hecho China en terceros países. Y entonces te conviene arreglarlo, te cargo de eso. Son decisiones que, entendiendo cómo funciona la parte ecuatoriana, es difícil para un funcionario proponer eso, porque la Contraloría va a decir, está entregando una obra que no se compró y ponerle una glosa. O sea, la Contraloría funciona de esa manera. Es muy difícil transar, pero yo pienso que ese es un segundo punto para transar. En la parte comercial, no sé si haya pequeños problemas pendientes. Se ha firmado un acuerdo comercial, las ventas a China han disminuido, pero mucho de eso tiene que ver con características del mercado de camarón, que es nuestro principal mercado. Entonces, ahí tampoco sé si ese sea un tercer punto. Pero un cuarto punto muy importante es que el Ecuador, con el advenimiento de Trump, el Ecuador ha seguido una política muy cercana al presidente Trump. Y Noboa tiene sus lazos personales con miembros del gabinete de Trump y además comparte ser millonarios que han llegado al poder. O sea, esas cosas a Trump le gustan. Entonces, si bien eso es muy positivo en cuanto a la relación con Estados Unidos, porque Estados Unidos con Trump se maneja vía agendas personales más que institucionales, sería importante de pronto decirle a la China, oiga, no es que estamos haciendo algo contra ustedes, sino que ustedes tienen que entender, así son las cosas con Trump, pero nosotros queremos mantener un buen nexo con usted, por eso estoy viniendo aquí a Chile y me voy a quedar por lo menos 3 días para conversar con altos funcionarios del gobierno, incluso usted presidente. Entonces, yo pienso que ese ángulo diplomático es el que no se menciona por discreción, pero es tan importante con los temas económicos. En cuanto a otro tipo de inversión, es posible, pero normalmente pues la China va a querer hacer inversión en otras obras. A lo mejor van a plantearle algún centrales hidroeléctricas. Hay Cardenillo, que es una cuarta unidad de Naute. Hay también Santiago, que es una enorme hidroeléctrica más al sur, y es posible que le esté planteando algo a ese naturaleza. Ahora, en el tema de créditos, ¿necesita el Ecuador de plantearse ello, créditos para nuestra economía? Sí, el Ecuador necesita, porque tenemos con las compañías financieras, con el mercado financiero internacional, si bien ha estado bajando el riesgo país desde que ganó Noboa en la segunda vuelta, y con el acuerdo con el fondo, el nuevo desembolso del fondo también ha bajado el riesgo país, todavía no hay un mercado dispuesto a comprar nuevos bonos del Ecuador. Y el hecho de que el Ecuador necesita mayor endeudamiento es porque tiene deudas que se están venciendo. Lo que negoció el presidente Moreno en su gobierno, ya esos créditos están comenzando a vencer. Hizo una reestructuración de la deuda que no se vencía durante su gobierno y no se vencía durante el gobierno que venía después, que fue compartido por la Nación Noboa, pero comienzan a vencerse en el siguiente gobierno para darle suficiente plazo para las reformas estructurales que no se han dado. También ahora se puede comenzar a dar. Entonces, los acreedores no quieren comprar bonos ecuatorianos y se comienzan a vencer los que hay. Entonces, todos entendemos el problema que significa que los bancos no le quieren a uno renovar los créditos. Eso es tremendo. Eso, ¿cómo vamos a pagar una deuda sin tener una nueva deuda? Bueno, cubre parcialmente lo que estoy pagando. Entonces, necesitamos desembolsos, y no solo de las multilaterales, que la China también preste, y de esa manera de poder tener tantos ingresos por nuevos créditos como vencimientos que tenemos de créditos que se vencen, y de esa manera ir ganando tiempo hasta que la economía comience a crecer, y con el crecimiento de la economía comience a haber más ingresos fiscales y el país pueda atender su deuda de una manera más normal. Entonces, es importante en la agenda, y además recordemos, es a lo que está recomendando el Fondo Monetario
dentro del convenio en que le entregó $1.000 millones adicionales al Ecuador, probablemente repartidos entre este año y el próximo. Ahora, en el tema de proyectos, no olvidemos la importancia de los recursos. Anunció China para la región alrededor de $9.000 millones. ¿Podrá captarse algo de eso en el Ecuador? Miguel, esos $9.000 millones es una cantidad mínima, irrisoria en mi criterio, porque cuando esto que un país como el Ecuador, considerando que el $1.000 millones está incluido, por ejemplo, en Brasil, con el cual hay unos acuerdos muy importantes. Brasil tiene unos acuerdos muy importantes con China. Para Brasil, $9.000 millones no sería mucho. Es como si tuviésemos nosotros $500 millones. Entonces, yo pienso que estos deberían ir fuera de eso, probablemente una cantidad adicional, que si no un préstamo de línea de crédito de $500 millones para el tamaño del endeudamiento del Ecuador y sus compromisos internacionales no sería nada, no justificaría un viaje a Pekín, digamos. Entonces, supongo que por lo menos habrá, qué sé yo, una estructuración usando más el vencimiento actual, a lo mejor $1.000 millones más, no sé. Tiene que ver algo significativo, incluso pues para que Pekín también pueda anunciar que está haciendo algo con el Ecuador, para anunciar que se mantienen las buenas relaciones a pesar de la presencia de Trump. Walter, ahora el tema de las ventas a China han caído. ¿Y qué pasa con un acuerdo comercial en vigencia? Bueno, el punto central es relativo al negocio camarón. China es el mayor comprador de camarón en el mundo. A su vez también es el mayor productor de camarón en el mundo. Entonces en la China la impresión que yo tengo impresión porque no conozco a fondo la industria camaronera china, es que no es algo tan moderno y eficiente como lo que tiene el Ecuador. Entonces, tienen mucho más altos y bajos en la producción. Cuando tienen unos ciertos bajos en la producción, importan mucho más. Y cuando tienen la mejor producción o la economía nuestra también, importan menos. Además, hay la competencia de los países vecinos. Entonces, en ese sentido, ha habido un bajón de las compras, además los precios han caído, pero yo considero que eso es algo provisional, algo del momento, porque yo tengo una gran confianza en que la industria camaronera ecuatoriana es sumamente eficiente, y van a poder aprovechar el momento en que gire algo el mercado en la China. Adicionalmente, con la política de los Estados Unidos de poner aranceles al camarón, todavía hay que ver qué hacen, ¿no? En el mes de julio, porque acordémonos que pusieron un arancel altísimo para 9 de abril y lo pospuso para 3 meses, que nos da 9 de julio. Unos aranceles altísimos aplicados a los países asiáticos, aplicados a todas las importaciones que tendría Estados Unidos provenientes de Vietnam, Tailandia, Indonesia, China, India. Y el resultado es que los países del sudeste de Asia que vienen a Estados Unidos ven la posibilidad de que van a perder ese mercado o van a reducir sustancialmente sus ventas a ese mercado. Están desesperados entonces por ganar más espacio en China, porque si no van a tener que reducir la producción de camarón o comérselo ellos. Entonces también tenemos mayor competencia en el mercado chino por el camarón. Ahora, otros productos, la verdad es que otros productos todavía no exportamos lo suficiente. Es esperar que con el nuevo arancel y acuerdo comercial podamos incrementar las ventas sobre todo de otras frutas y de otros productos que no son funcionales, como pitahaya, como arándanos. Ahora, en el acuerdo comercial con China tenemos que tener en cuenta que China tiene un arancel alto, pero es como que dice el tope arancelario, y dentro de ese tope se mueven, lo suben y lo bajan.
Entonces, en el momento que tenemos un acuerdo comercial con China y comienza a bajar ese tope para nosotros, a lo mejor el arancel que actualmente tienen vigente para esos productos es más bajo que ese tope. Entonces, en el largo plazo que nos va a beneficiar la caída de esos topes. O si de pronto China dice voy a subir al tope el arancel, al Ecuador no le llega a subir al tope porque hay negociado una reducción. Entonces, en ese sentido, no es que en la práctica hayan reducido los aranceles a los productos ecuatorianos, el arancel que se está aplicando. Se ha reducido el tope el que podrían subir el arancel después. Entonces, es complicado explicarlo, pero el hecho es que la apertura comercial es para un plazo más largo, digamos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, por nuestra parte con los carros chinos. Los carros chinos se van a demorar mucho tiempo en llegar a cero en arancel, como ya llegaron los europeos. Entonces es más bien un acuerdo que se van a ver los beneficios en un plazo un poquito más largo. Y las perspectivas en ese sentido con China, ¿pudiera lograrse acuerdos que van a repercutir en el desarrollo de la economía este año 2025? Yo espero que haya acuerdos, no sé cuánto puedan repercutir en la economía en un año, sobre todo si son inversión, son cosas que toman tiempo, pero supongo que otros temas, por ejemplo, ya que puede el Ecuador estar hablando con el gobierno chino, decirle al gobierno chino acelere la explotación, el desarrollo y explotación de los campos cupríferos que tiene el consorcio estatal chino. El consorcio estatal chino tiene Mirador y tiene Panancia San Carlos, entre otras cosas. Esos son los que descubrió y no ha seguido explorando porque con eso tiene sus manos llenas. Y solamente se está explotando Mirador 1, se habla de Mirador 2, y le tiene que decir que entre, que haga Mirador 2, que entre también en Panancia San Carlos, con lo cual se cuadriplicaría la producción de cobre, y que también monte el central hidroeléctrica para abastecer a todas esas plantas. Entonces, yo pienso que esa es otra cosa que podría estar indicando. Resultados inmediatos, cuando hay inversión, no son tan inmediatos, pero el hecho que comience, se anuncie la inversión, que venga el dinero para invertir, ya es una señal positiva que ayuda a que se mueva el mercado nacional, porque aumenta el optimismo de los agentes económicos nacionales y extranjeros que la economía va a salir del problema. Entonces, en la medida que haya anuncios y que comiencen las contrataciones, sería algo positivo. Si se da lo de Panancia San Carlos, si se da lo que he dicho del Codo Sinclair, si se da lo de contratos Sacha, entonces uno sí dice, y además nos dan un crédito externo, decimos, bueno, ahí sí, ahora sí hay un apoyo chino y las perspectivas son positivas. Y todos nosotros, empresas muy grandes hasta profesionales y artesanos, etcétera, vamos a decir, las cosas se ven mejor y voy a seguir adelante invirtiendo en mi negocio, tomando una hipoteca para una casa o un departamento, y voy a comprar un carro nuevo, etcétera, que me hace ver más optimismo en la economía. Entonces, en ese sentido es que yo veo el escenario optimista de la reunión con Xi Jinping en China. Ojalá que se dé como estoy diciendo. Walter, y luego las perspectivas en las relaciones con países europeos. Va a visitar España, que se puede lograr especialmente en ese país, porque la visita a Italia es de carácter personal. Con Europa realmente desde hace mucho tiempo ha perdido interés en América Latina. En general, yo detecté la pérdida de interés con América Latina, en particular cuando ya en el siglo pasado, cuando se destruyó el bloque soviético. Entonces Europa se volcó a incorporar a los países del este de Europa, y lo hicieron muy bien. Polonia, un país ahora muy desarrollado. Pero vemos, por ejemplo, como España, hemos perdido Repsol y ahora vamos a pedir Telefónica, o sea, dos empresas emblemáticas de España. Está vendiendo uno vendió, el otro está vendiendo su situación de negocios en Ecuador.
Antes habían empresas españolas que concursaban para construir carreteras, etcétera. Ya no se ven empresas españolas que estén queriendo trabajar en el Ecuador. Antes habían italianas, o sea, uno de los campos petroleros también lo tenía Eni. Eni, la empresa italiana de petróleo, se fue a Fronte, que hay obras hechas por compañías italianas, el famoso puente de la Unidad Nacional que tenemos en Guayaquil, que se hizo en los años 70, 60, 70, lo construyó una empresa italiana. Ya no vienen las empresas italianas tampoco. Entonces, no sé si más bien te esté pidiendo alguna ayuda en cuanto a reglamentos de la Unión Europea para las exportaciones agrícolas ecuatorianas. Quizás haya algo puntuales, pero yo no le pongo tanta esperanza a las reuniones en Europa como las reuniones que tenemos en China o las que se puedan tener con Estados Unidos. Europa, en ese sentido, está menos dinámica en su participación, entre otros, en nuestro país. Y yo creo que China y Estados Unidos son sin duda donde se tiene que concentrar mayor atención. Bien, hablemos de las perspectivas económicas. ¿Cómo ve a la economía ecuatoriana en las condiciones actuales? ¿Cómo financiar el déficit fiscal? ¿Es necesaria una reforma tributaria o el país debe avanzar en estas condiciones? Va a ser necesaria una reforma tributaria. O sea, la reforma tributaria más fuerte fue la que tomó Noboa, mandó a la Asamblea fines del 2023, o sea, ni bien posesionado, y entró en vigencia en el 2024. Esa fue la reforma tributaria tan fuerte que llevó a que el Fondo Monetario diga: vamos a firmar una carta de intención, nos vamos a presentar, pero le vamos a pedir, usted ya cumple. O sea que eso es lo que facilitó llegar a un acuerdo con el fondo rápidamente. Pero la mayor parte de esos impuestos, contribuciones fueron temporales. Incluso el IVA, teóricamente, incorpora el 15%, pero hay que olvidarse del temporal IVA, eso se queda en el 15%. Más chances que después lo suban más, que lo bajen el 13%. Pero luego hubo un impuesto en las utilidades que fue para un año. Pues estas compañías les obligaron que en el año 24 paguen 2 veces el impuesto a la renta, pagan el impuesto de renta al 23, porque siempre un año pagamos el impuesto a la renta natural. También les pidieron a las compañías grandes que anticipen pago del año 24, entonces el año 24 pagan el impuesto de renta al 23 y al 24. Fue un año en que se recaudó por doble por impuesto a la renta. Pero ya este año se tiene que pagar el 24, pero el 24 se va a decir: bueno, yo ya lo pagué antes, tienen que liquidarme, a lo mejor me tienen que devolver, y entonces se paga solo el anticipo del 25. Entonces ya ese efecto ya de pagar doble ya no existe. Luego hubo también contribuciones por una sola vez, que algunas se acabaron el 24, otras se acabarán el 25. Entonces tienen que ver nuevos impuestos que sustituyan a esos impuestos que se están yendo porque eran temporales. Lo que está tratando de hacer el gobierno, lo que está tratando de hacer Noboa, no va a ser una reforma tributaria así oficial, sino mediante medidas administrativas, incrementar las recaudaciones. Entonces dice: no hemos estado cobrando el IVA en las compras en el exterior, vamos a reliquidar eso. Voy a vigilar el compra de acciones, si se ha estado simulando que las acciones valen menos para pagar menos impuestos en las utilidades de la venta. Pueden revisar eso. En otras palabras, van a lo mejor a auditar a contribuyentes para ver quiénes no han estado pagando lo que tenían que pagar. Yo pienso que también va a subir el diésel. Especulación de mi parte, yo pienso que estaba previsto que el diésel suba el año 2026, no lo comienzan a acelerar el 2025. Porque tenemos esta situación que tenemos que reemplazar los ingresos que se dejan de recibir, y una segunda preocupación, y es que cuando Noboa no gana
en la primera vuelta. De hecho, hay un empate con sabor de derrota en la primera vuelta. Se aprobaron una serie de proyectos de transferencia de dinero y prácticamente todo ecuatoriano de clase media, para que no estaba afiliado a eso, por algún motivo pudo recibir una transferencia. Los profesionales que no tenían empleo podían recibir una transferencia temporal. No se cobró un mes de luz eléctrica. Todo eso ocasionó un hueco en las finanzas públicas y también va a tener que cubrirse de alguna manera. Entonces, en ese sentido, sí tiene que haber medidas que si a lo mejor con estas cosas pequeñas, temporales, que están debajo del radar, logra salir adelante el presidente, mejor eso es lo que va a hacer. Reformas tributarias, otra que yo pienso que puede estar haciendo, y repito, esto es plena especulación, yo no tengo ningún acceso, ni siquiera conozco al ministro de Finanzas. Acuérdense que cuando subió Lazo, que era un presidente que subió con un proyecto libertario, sin embargo, él puso como primer ministro de Economía a un socialdemócrata, ¿no? Simón Cueva. Simón Cueva puso una reforma en que dijo gente de altos ingresos, pero esa gente de altos ingresos son profesionales que no se consideran de altos ingresos, de la clase media, y grabó fuertemente su renta. Y luego, cuando se fue Lazo, derogó esas alzas tributarias. A lo mejor se reintroducen ahora, porque eso afectaría a un sector de la población que, si bien apoya a Noboa, no va a dejar de apoyarlo, aunque se sienta perjudicado por la reforma económica, porque considera que Noboa pues asegura un manejo prudente de la economía. Entonces, a lo mejor eso viene en la reforma. Yo creo que lo estoy tratando bajo todo esfuerzo a no tomar una medida que el pueblo considere que le afecta. Eso lo vemos también en estas medidas provisionales que ha tomado. El puesto una tasa, no llama impuesto, una tasa a la minería, pero eso no es de seguridad, el aumento de las tarifas eléctricas a las empresas, el impuesto, el aumento del precio del diésel a la flota tunera. Todas son medidas que mejoran la situación fiscal, pero que a la final el gobierno puede decir no afecta a la población en general. Antes que eso tuvo el aumento del ISD, ¿no? Que ya no tiene beneficios tributarios. O sea, hay una serie de medidas que no se las puede aglutinar como una reforma tributaria que va a la Asamblea y que la gente dice que me van a hacer. Son medidas que pasan un poco bajo el radar y que le están generando mayores ingresos. Entonces, en respuesta a tu pregunta, si hay una reforma tributaria, pero a lo mejor puede ser suficientes de estas cosas relativamente pequeñas como para que el gran público diga no me está afectando el gobierno y por lo tanto lo sigo apoyando. Economista Walter Espuriz, el tema de generación de empleo, un tema estructural. ¿Qué hacer para que esto no pase a ser solo un tema del día a día y se tomen los correctivos que permitan la generación de empleo en el Ecuador y aumentar el empleo pleno en el país? El tema del empleo, un desafío muy complicado para el Ecuador. Medidas como, por ejemplo, el aumento de la tarifa eléctrica. Yo vengo sosteniendo con lo que tiene que ser un nuevo sistema mediante el cual se permita que se instalen en el Ecuador plantas eléctricas que solamente vendan a los grandes contribuyentes y que no tengan que vender al Estado, porque allí va a haber precios de mayorista y van a poder vender en tarifas más bajas de las que está cobrándoles el monopolio total a los grandes empresas, como acaban de probar esa tarifa. El Ecuador también tiene un nivel de sueldo mínimo, no digo sueldo promedio, pero sueldo mínimo muy alto, actividad que tiene el Ecuador, y eso desestimula la contratación. Las empresas tratan de contratar lo menos posible, y a su vez los avances tecnológicos también
son un problema para el empleo, porque cada vez las fábricas, las máquinas son más automáticas, y ahora con la inteligencia artificial no solamente se está reemplazando a obreros, se están reemplazando empleados, se están incluso reemplazando profesionales. O sea, un profesional no necesita tantos asistentes de investigación como se requería antes. Uno puede pedir a la inteligencia artificial, si bien no es plenamente confiable, pero tampoco un profesional que le sigue en pies es perfectamente confiable. Entonces, en ese sentido, es un muy alto desafío. El país necesita ver de qué manera tener más inversión. Y tiene que eliminar esto de sectores estratégicos, que aunque hablamos que esto viene de la época de Correa, realmente viene desde antes, donde Correa se empeoró la situación, pero cuando subieron los militares, la teoría, la manera de pensar, de organizar la economía de aquel entonces sí era estatizante, y sobre todo el Estado iba a tener grandes cantidades de recursos. Las 2 veces que ha habido bonanza de recursos por el petróleo fue cuando subieron los militares y cuando subió Correa. En ambos se fortaleció un sistema estatizante. Y entonces es muy difícil poder permitir que entren empresas privadas a invertir en petróleo, invertir en electrificación, incluso en telecomunicaciones, más complicado. Entonces, porque hay monopolios estatales y telecomunicaciones no es monopolio, pero hay competencia desleal de la empresa estatal en telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, hay que destrabar eso, porque son los sectores donde puede venir mayor inversión. Luego, algún problema tiene que haber en esto de las alianzas público-privadas, porque se supone que era un proceso largo que tenían que hacerse para cambiar las leyes, las reglas, hacer nuevos estudios, hacer concursos transparentes, que eso empezó con el gobierno de Guillermo Lasso, esa reforma, esa legislación. Ahí tuvieron un ejecutivo de primer orden que se encargó de eso. Todavía no sale nada y acaba de renunciar el presidente, acaba de renunciar el funcionario en cargo de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que sacar eso adelante también, ¿no? Porque así es donde puede estar viniendo más inversión en infraestructura, lo que son públicas. Entonces, en ese sentido, hay que complicar la situación. Y lo que yo pienso es que dentro de todos estos problemas que estoy mencionando, lo que está haciendo falta es que el presidente tenga una política económica centrada en todo lo que se requiere para atraer más inversión. Eso no lo hay, y si es que lo hay, no lo ha dicho. Y si no lo ha dicho, realmente es como si no hubiera, porque necesitan que se anuncie una política de inversión para que todos los agentes económicos colaboren con ese fin y sepan hacia dónde tienen que ir. Para eso, la política sigue siendo fiscalista, como aumento los ingresos fiscales o como aumento la producción. Puede ser que eso sea el requerimiento de hoy, pero ya tiene que pensarse en el mañana. Esto es un gobierno que tiene 4 años por delante, con las perspectivas de 4 más. Un tema final por ahora, Walter, y el tema eléctrico, ¿cómo evitar ese fantasma de los apagones cuando venga el estiaje, más allá de la reiteración que han tenido autoridades de señalar que no habrá apagones? El presidente ha dicho que no habrá apagones. Yo interpreto eso, Miguel, en el sentido en que el presidente, en primer lugar, los apagones no serían tan graves como que hubo el pasado. Yo lo que veo es que el presidente, y en base a la legislación, en los decretos ejecutivos últimos, que él puede decir que no va a haber apagones porque no va a haber apagones para la población civil, para los residenciales, va a haber apagones para el sector empresarial. Ella ya ha dicho que les va a cortar la luz eléctrica, que tienen que ver cómo solucionan sus problemas. Entonces, ahí nuevamente será políticamente correcto hacer eso, pero significa otro peligro para la inversión. Las empresas ahora tienen que pensar en invertir en plantas para autogeneración y para usarlas únicamente en momentos que no les den estado suficiente energía eléctrica. Un sistema absolutamente ineficiente. Deberían permitir que empresas privadas
inviertan en generación y tengan contratos con los grandes contribuyentes. Entonces, ellos pagarán su planilla eléctrica, pero no tienen que empezar a invertir en un negocio que no es. Entonces, en ese sentido, eso todavía nos está debiendo el gobierno. Tiene que haber ese cambio, no sé. Si piensa que necesita hacer otro proyecto de ley urgente, pero ya debería mandarlo porque eso es realmente urgente. Pero los apagones, pienso yo, los residenciales no lo van a tocar, a los sectores productivos sí. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al director de análisis semanal, Walter Spurrier, temas de interés en economía, partiendo de la visita que hace a la República Popular de China el presidente Daniel Noboa. Muy amable, Walter. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos los que hacen la democracia y todos los que nos escuchan. Un gusto, Walter. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Ministerio de Educación refuerza zonas seguras